compartir y vamos a poder también recibir. Bueno, mis hermanos, quiero compartir con ustedes eh, hoy, eh, pues todo nace en el corazón de Dios y algo que he concluido para este año es reconocer la presencia de Dios. Y esto pues es un punto muy individual con cada ser humano, con cada discípulo. Pero yo he decidido que reconozco la presencia del Señor en mi vida. Y esa es una de las mayores fuerzas, ¿verdad?, que han estado conmigo durante este año 2025. Y Dios ha sido fiel a través de su presencia. Dios ha sido un Dios ahí presente. Él ha sido un Dios que he visto su manifestación a través de su presencia. Y yo recordaba precisamente, escribí aquí en mi apuntes, aquí en el celular, donde una experiencia que tuvo Elías, una experiencia que vivió Elías, eh, y, y algo que Elías vio es una manifestación que hubo, ¿verdad? Y hubo un terremoto, también hubo fuego, y todo eso, ¿verdad? Comenzó ¿cómo se llama?, a estremecer a Elías, pero algo sorprendente que la Biblia dice es que él no estaba ahí en ese terremoto ni estaba en ese fuego, sino que el Señor estaba en un silbo apacible, delicado, dice. ¿Mm? Entonces, cuando sucedió esto, ¿verdad?, que Elías escuchó este silbo, cubrió su rostro porque reconoció que era la presencia de Dios. Wow, tremendo esto. Lo recordé exactamente, recordé esto esta mañana. Inmediatamente pues recorrí para tomar nota de esto, que el hombre de Dios tuvo esta experiencia espiritual, una manifestación de la presencia de Dios. Y voy a decir esto esta mañana, que la presencia de Dios se manifiesta a través de la paz y de la calma, del silencio, de los momentos íntimos, donde siempre hay no siempre la manifestación de Dios estará en una manifestación espectacular, no siempre. Porque imagine usted, ya me imagino yo, cuando este hombre vio la manifestación de ese terremoto que venía con todo. Y de repente, pues, él pudo haber dicho, bueno, esta es la presencia de Dios. Y de repente vio fuego y toda aquella cosa. Nosotros, todas estas manifestaciones, lógicamente, tienen algo que ver, que une, ¿verdad? Es más, yo pienso que de repente nosotros que somos una iglesia pentecostés, que podemos danzar, que podemos reír, que podemos llorar, que podemos gritar y eso nos hace feliz. Listo, ¿verdad que sí? Nos sentimos bien, pero de repente percibimos algo que toca y como que entra más allá de eso y nos lleva exactamente a un silencio. Y en ese silencio comenzamos a sentir algo sobrenatural, algo rico de Dios. Y entramos entonces en otra etapa, en otra dimensión de la misma presencia de Dios, porque Él se puede manifestar como Él quiere, donde Él quiere, a quien Él quiere y como Él quiere. Él es Dios. Él es el Señor.
quiero ver la presencia de Dios que Jesús habla en el libro de Juan, en el capítulo 14. Ustedes van a ver cómo el Señor habla de su presencia ahí en un texto. Y yo quedé tan sorprendido. Yo le decía a mi esposa, porque siempre trato de compartir con ella. Yo le decía, wow, o sea, esto es hermosísimo. Cómo el Señor nos hace ver dónde, cómo, cuándo Él va a estar presente. Vea lo que dice Juan capítulo 14, verso 23. Impresionante este texto para mí. Respondió Jesús y le dijo, le estaba respondiendo a Judas, pero no al Iscariote. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, escuche esto, tomemos esto con mucho cuidado, con mucha delicación. Lo primero que Jesús dijo, el que me ama, o el que ama mi palabra, guardará. Muchos pensamos que la presencia de Dios es que yo voy a un lugar y veo cómo otros se llenan de la presencia de Dios o del Espíritu Santo, la manifestación de los dones y eso. Pero aquí el Señor está dándonos una identificación de su presencia y Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Diga conmigo, presencia. Veo a Dios a través de estas palabras, hermanos, y veo su presencia a través de estas palabras. El que me ama, mi palabra guardará. Voy a lo siguiente, y mi Padre le amará. Yo siempre he dicho, y lo dije este año, usted no ocupa andar mendigando amor. Qué lástima por aquellos que dicen, a mí ahí no me aman. Por eso yo no vuelvo, o no voy, o no estoy. Porque desconoce esto, hermano. Si dijo Jesús, y mi Padre dice, al que me ama y guarde mi palabra, mi Padre le amará. ¿Para qué entonces ocupa que alguien más lo ame? Si lo ama papito, ¿para qué más? Usted está completo. Y luego dice el Señor, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué más presencia ocupamos ver aquí, hermano, en este texto? Y Señor, de verdad que esto es hermoso. Y yo lo he leído en esta semana y lo he vuelto a leer. He desayunado con Él, he cenado con Él y he soñado con Él. Yo le decía al Señor, como todos sabemos, hermano, los aprietos de la vida y las cosas que necesitamos nosotros, siempre al final como que hay un punto de quiebre donde nos rendimos y como que ya no hallamos por dónde irnos o por dónde avanzar. Pero ahí yo le llamo punto de quiebre. Y es exactamente el momento efectivo donde Dios se hace presente. Pero si esto es un rema, si este texto y estas palabras que Jesús está diciendo es un rema o es una revelación en mi vida, es lo que quiero decir, y acudo a las palabras que Jesús mismo dijo, es una respuesta que Jesús le está dando a una persona cuando Él le dice, el que me ama, mi palabra guardará. Si alguien esta mañana o alguien que me escucha dice que la presencia de Dios está en él, significa que es alguien que ama la palabra de Dios. Eso está diciendo. No es otra cosa. Él está diciendo
que él ama la palabra. Y si ama la palabra, oiga, si él ama al Señor, quiere decir que él ama la palabra, porque el Señor mismo está diciendo aquí en este texto, el que me ama, dice, también va a guardar mi palabra. La va a guardar porque me ama. Y esto va como en crecimiento de la presencia de Dios hacia uno mismo. Cuando viene el Señor y dice, y también mi Padre lo va a amar. No solamente está diciendo que si amas al Señor y vas a amar su palabra, el Señor dice, esto es más que eso. Mi Padre también le va a amar. Y no sé cuántos están aquí. Ustedes están, yo creo que los hombres están más interesados que si los ama la esposa, o las esposas están más interesados que los ame el esposo, y yo le llamo punto de quiebre. Porque si alguien de esto se quiebra, ¿qué va a pasar con los que te aman? Si algo de esto se quiebra, ¿qué va a pasar? Para ti, ¿qué va a pasar? ¿Se terminó el amor? Como le preguntaron a una artista reconocida en el mundo de la farándula, y le dijeron, ¿sigue creyendo usted en el amor? Porque esa persona vivió un punto de quiebre. Punto de quiebre le llamo a eso una separación, una ruptura en el matrimonio. Entonces, ella dijo, yo pienso que debo de seguir creyendo en el amor. Para mí, el amor es Dios y Dios no se quiebra. Se quiebran los seres humanos con sus sentimientos, en su alma. Ellos sí se quiebran. Por esa razón pienso que la presencia de Dios es algo que supera y que muchas veces nosotros podemos pensar que no está o que sí está, pero ya tenemos a la luz de las Escrituras. Jesús dijo estas palabras, hermano, y las está diciendo en su texto. Si alguien me ama, guarda mi palabra. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ve? ¿Ve cómo funciona la presencia de Dios? Debo reconocer esto en mi vida, hermanos. Debo reconocer que amo la palabra, que amo al Señor y que si yo tengo estos principios de vida conmigo, voy a vivir experiencias físicamente, lógicamente, como también lo describe la palabra. Hay cosas que físicamente no las hemos practicado, quizás desconocemos a la luz de las Escrituras cómo funcionan. Pero ya el Señor nos da algunas soluciones, cómo saber esperar, cómo saber estar en el Señor, cómo saber que Dios de alguna u otra manera nos va a visitar, cómo saber que también debe de haber una forma de nosotros para dirigirnos a Él. El libro de los Salmos, en el capítulo 27, en el capítulo 27, verso 14, dice el salmista, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, y espera al Señor. Una de las más difíciles circunstancias hoy en la vida o en la comunidad de la iglesia
es no saber interpretar la palabra aguarda o la palabra espera. Lo primero es aguarda a Jehová. Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, eso es lo que necesita la comunidad de la iglesia. Saber conocer esto que tiene que ver con la maravillosa presencia del Señor. Saber esperar, saber aguardar. Y vamos a tener entonces un corazón esforzado. Vamos a tener a un corazón valiente. También dice el Salmo. El Salmo 37, 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No, 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 no. Usted no se altere, usted no se desespere. Usted lo que tiene que saber es esperar. Espere, que todo lo que tiene que ver con silencio y con espera tiene que ver con la presencia de Dios. Y eso es lo más agradable y perfecto en la vida de un cristiano. Mientras tanto, el mundo camina desesperado, camina aligerado, camina distraído, embullado. Y todo eso al final le traerá desánimos, desesperación, inseguridad. Mientras tanto, el hombre y la mujer de Dios que camina en estas palabras que tienen mucho que ver con lo que el Señor revela en el libro de Juan. Manténganse, dice el Señor, así en esta comunión. Si me aman o me aman, ustedes van a guardar mi palabra. Y el que guarda la palabra del Señor siempre va a caminar en presencia de Dios. Porque la presencia de Dios tiene que ver con guardar su palabra. Muchas veces podemos pensar que la presencia de Dios está en otras cosas. Pero ¿de qué serviría, hermanos? ¿De qué serviría? Llorar, saltar, brincar, prosperar, obtener, o qué sé yo, aparecer en esos escenarios fabulosos, ostentosos, pero no amas la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces? Que estuviste en el terremoto, que estuviste en el fuego, pero Él no estaba ahí. Él estaba en el silbo apacible. Ahí estaba el Señor. ¿Dónde está el corazón hoy en día? El corazón del ser humano. ¿Dónde está? ¿En la bulla? ¿En lo que distrae? ¿En el sistema? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está? ¿O está en el apacible silencio para escuchar la voz del Señor? ¿Dónde está hoy en día el ser humano? Isaías
Vamos a ver si es Isaías. No, Salmos es siempre. Es siempre Salmos. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿A dónde esperó al Señor? ¿Mm? En la paciencia esperó al Señor. Pacientemente esperé al Señor, dice. ¿Y cuál fue la respuesta? Que se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, estoy tratando de que podamos percibir por la palabra del Señor cómo es que podemos tener momentos de atraer esto que se llama, porque ya le voy a contar algo acerca de lo que pasa cuando oramos y queremos sentir algo más que eleve o que vaya más allá, y que muchas veces oramos y no estamos contentos con lo que hemos orado. ¿Mm? ¿Sabía usted en el libro de Éxodo, verdad? Claro que sí. Dios le pidió a Moisés que hiciera un lugar para que el Señor pudiera estar ahí. Y de esa forma manifestarse el Señor a ellos. Correcto. El tabernáculo. Pero antes de ir al tabernáculo, yo voy a leer, o por favor aquí, Denis, ayúdame con Mateo 7:7. Mire usted. Todos sabemos que para llegar a una cierta experiencia con el Señor, voy a asegurar esto. Cuando el Señor dijo, si me aman, o el que me ama, mi palabra guardará. Así que mi Padre también lo va a amar, dijo él. Y vamos a venir y vamos a estar con él y haremos morada con él. ¿Ok? Ahora, este texto dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ok, estamos bien. Recuerden esto que acabamos de leer. Ahora vamos a hacer un traslado y nos vamos a ir al libro de Éxodo sin dejar por desapercibido lo que hemos leído. Desde el capítulo 24, el capítulo 25, es donde Moisés es invitado por Dios para ir al monte Sinaí. Todavía no ha ayunado los 40 días, así que él está reunido con el pueblo y Dios está hablando al pueblo, está tratando de hacer un pacto y cómo estar a través de ese pacto cerca de Dios o cerca de la presencia de Dios. Hay unos versículos aquí en el capítulo 24, verso 12. Vamos a leer lo que dice. Entonces dijo Jehová a Moisés, sube a mí al monte. Ok. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera, oiga bien, vuelve a aparecer esta palabra, y espera allá, y te daré tablas de piedras, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿De qué está hablando? De la misma palabra que dijo Jesús,
el que me ama, guarda mi palabra. Esa es la palabra que está hablando aquí este texto. El Señor le está entregando a Moisés la palabra. Le está hablando de la palabra. Pero en el verso 13 dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿El monte de quién era, hermanos? ¿Cómo se llamaba el monte? Dice, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur estarán con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Algo que me llama la atención es que los hijos de Israel, dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Así vio Israel, según ellos, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador. Una de las grandes respuestas que yo encuentro aquí es que Moisés no se quedó en ese fuego abrasador, sino que entró, dice Moisés, en medio de la nube y subió al monte y estuvo ahí 40 días y 40 noches. No es lo que aparentemente es la presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios, pienso, a la luz de las Escrituras, que traerá muchas cosas que no aparecen en la apariencia, sino que aparecen en esas cosas que no tienen lógica, en esas cosas que no se ven, sino en las cosas sobrenaturales. Yo mientras estaba allá, estaba escuchando el testimonio que daba Ani. Hermanos, cuando Dios le está diciendo, es como una anticipación de la preparación de lo que Dios está pidiendo, un lugar donde Él pueda estar ahí. Y desde ese lugar platicar con el sacerdote. Y desde ese lugar enviarle un mensaje al pueblo de Dios. Así que Dios trabaja en el orden. Para llegar a esos momentos de la presencia de Dios, Dios es ordenado. Así que el Señor le dijo, vas a hacer un lugar. Y ese lugar, ¿se recuerdan que vimos el texto de Mateo 7:7? Pedid y se os dará, busquen y van a hallar. ¿Sabe qué es eso en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En ese texto. El atrio era el lugar donde la gente, o representa, mejor dicho, donde el pueblo venía y lo que buscaba en el atrio era cómo suplirse a través
de que traían algo y nomás llegaban hasta el atrio y lo que buscaban era suplir sus necesidades. Es decir, quitar una culpa de pecado. Y por eso en el atrio representa pedir. La mayoría de veces dentro del contexto de la oración lo que hacemos solo es pedir. Todos pedimos. Ay, Señor, ya sabes, ¿verdad? ¿Cómo es? Ayúdame, por favor. Y ya. Así que ahí la oración o su nivel de vida en la espiritualidad se queda en el atrio. Y yo le voy a hacer algo que yo he experimentado durante la vida en el cristianismo. Y lo vivo en la oración y lo sigo viviendo. Cuando estamos en la oración, el primer paso es venir al atrio. Y la oración, cuando estamos comenzando, tenemos esta vivencia. Como que se hace algo duro. Hay algo duro, hay algo seco, como que no avanza, como que no pasa. Y queremos como que queremos algo más. Cuando estamos en ese punto de la oración. Y por eso muchas veces la oración para unos torna algo aburrido. Así que rápido, no, mejor ya, amén, ya todo. Porque estás en el atrio, te sientes seco. No superas, no llegas al lugar santo. El lugar santo representa el lugar del nivel que se llama buscar. Quiere decir que hagas el esfuerzo de avanzar en el nivel de la oración. Porque cuando buscas vas a hallar. Así es que te vas a ese siguiente nivel y vas y buscas. Ese es el lugar. Entras al lugar santo. Pero en este lugar santo es donde ya no se buscan cosas, sino que es el lugar donde te rindes, te callas y comienzas a oírlo. Parece ser que el atrio sí es para eso, hermanos. Donde llegamos espontáneamente como el microondas, pues. ¡Pa! 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos y calentamos rápido. Una oración de microondas. Pero ese es el atrio. Y por eso te aburre. Pero el lugar santo es un lugar para buscar. Pero ¿qué dice del lugar santísimo? El lugar santísimo en aquel entonces era donde el sacerdote entraba una vez al año. Este es el lugar. Este es el lugar donde no se pide. Este es el lugar donde se adora, donde se calla, donde se rinde, donde hay comunión con Dios, donde se vive la comunión con el Señor. Ese es el lugar santísimo. Yo le voy a decir, el problema no es el diablo, el problema es mi alma. El alma lo que busca es hablar, controlar, sentir. Pero el espíritu, dice la palabra, el espíritu se vivifica en la espera, en el silencio y en la búsqueda con Dios. Es donde el espíritu se encuentra. Me gusta eso cuando alguien escribe un canto donde dice, mi espíritu se une con él. Porque ya sabemos que la carne no se va a unir. De hecho, la carne es nuestra guerra.
La carne no quiere nada con Dios. O dígame alguien si tuvo una batalla esta mañana con su carne y no quería venir a la iglesia. Y vino porque el Espíritu quiso. Y el Espíritu es el que vence. El Espíritu es el valiente. El Espíritu es el que está conectado a Dios. Pero mi carne siente frío, siente hambre, siente mejor ganas de pasear, siente ganas mejor de ir a distraerse a otro lado. Pues sí, el diablo ya dijo, así los tengo, dice el diablo, distraídos. Así los tengo entretenidos. El sistema lo tiene entretenido al cristiano. Se pasa horas en Facebook, se pasa horas en las redes, pero no pasa ni 20 minutos en la palabra. Entonces el diablo dice, los tengo ocupados. Se me fueron los aleluya. Hay algo que el Señor fue en el orden para que tanto como Moisés y el pueblo pudieran experimentar y tener una vivencia de la presencia de Dios. Que esto no es a la carrera, hermanos, sino que hay que hacerlo bien hecho. Tampoco digo que hay que hacerlo lento, solamente digo que hay que hacerlo bien hecho. La presencia de Dios, y Dios fue tratando de, primero lo invitó a su monte, así en el orden de Dios. Dios quería enseñarle a Moisés qué era la experiencia de la presencia de Dios con él. Sabía de los milagros Moisés y ya abrió el mar rojo, ¿ok? Abrió el mar rojo, golpeó el agua, golpeó la peña y salió agua. Sí, ¿verdad que sí? Y también se paró y hizo que un torbellino allá de fuego, no sé cómo la cosa, y no dejaba pasar a los egipcios. ¿Sabe qué, hermanos? Podemos conocer el terremoto, podemos conocer el fuego y no conocer la presencia de Dios. Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo quieres pasarla bien en el 2026? ¿Conociendo el terremoto, el fuego o el silbo apacible? En que tienes que saber que la presencia de Dios no va a llegar en tu desesperación. No va a llegar en el momento que tú te arrodillas y oras y quieres ya como que así. Voy a contar como testimonio, hermanos. Y voy a decirlo aquí hoy para que ustedes hagan conciencia de lo que voy a decir. Y espero que el siguiente año tengan una mentalidad diferente. ¿Verdad que ustedes trabajan? Nadie trabaja. ¿Cómo es que andan pisto entonces? Ya me preocupé. Ustedes trabajan porque Dios les dio un trabajo. Ustedes tienen un negocio porque Dios les dio un negocio. O Dios le ha dado una habilidad. Yo veo gente vendiendo cosas en las redes sociales y también y le depositan y todas las cosas. Qué bonito eso. Digo yo que la estrategia de Dios, cómo bendice a su pueblo. Ajá. Y todo eso es hermoso. Y ya va a ver usted cómo se manifiesta y se acerca al orden de Dios hasta que llega y se tenga una vivencia de la presencia de Dios. Entonces, en este mes de diciembre me cayó una preocupación y el Señor, ¿cómo le hago con esto? Y yo le preguntaba a Dios y yo sabía que muchas veces no conciliaba el sueño porque estaba preocupado por algo. Era algo que se podía resolver, claro que sí. Pero igual yo seguía manteniendo que no era de esa forma que se tenía que resolver.
Y voy a decirlo, aquí tome conciencia usted. Y aquí tengo personas de testigo. Este año ha sido uno de los años más críticos para nosotros como iglesia. Tratar de hacer nuestros ahorros sean, como congregación, sean ahorros de bonanza. Número uno, no ha sido así porque ustedes como congregantes casi no se han congregado. Tengo que decirlo. Han sido escasos. En sus ofrendas también ha habido escasez. Así que la tesorería es la que habla. ¿Ok? Y gloria a Dios por aquellos que son generosos, porque siempre hay un pueblo generoso. Hay gente muy generosa. Y de esa manera nos hemos podido sostener con la misericordia de Dios y con la gente generosa. Así camina el reino, hermano. Ya va a ver usted. Entonces, los invito a que no solamente se echen pisto cuando van al mall, caminen dinero cuando vayan a la casa del Señor. Y no vaya a ofrendar. Escuche esto lo que voy a decir. Y no vaya a ofrendar. Que miren el billete así, que va en el aire, que así. Uy, hermano, de asiento, chan. No. Guárdelo bien así. Si después mande la mano hasta abajo, que nadie mire. Que solo mire el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso en su corazón una ofrenda, dice el Señor. Nosotros ofrendamos de lo recibido de la mano de Él. ¿Se imagina que alguien no reconozca que recibe de Dios y no le da a Dios? Eso sí es preocupante. Eso sí me preocuparía. Que sé que tengo salud, tengo trabajo, tengo vestido, tengo alimento, tengo calzado. Dios es mi proveedor. Y aun con todo eso, todavía no me cae el centavo. Y dije, Dios es un Dios de orden. Mire usted esto. Capítulo 25 del libro de Éxodo. Así que Jehová habló a Moisés diciendo, ¿a dónde estaba Moisés? Allá, ¿verdad? En el monte. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Para quién es la ofrenda? Ahora viene. De todo varón que la diere de su voluntad. La ofrenda es con voluntad. Esto, ¿qué tiene que ver con la presencia de Dios? Espere. Espere, como dice el Salmo. Espere. De su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Verso 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. ¿Cómo es la ofrenda? Mire cómo es la ofrenda. La ofrenda es oro, plata y cobre. Yo les pregunto a ustedes, ¿se vende eso en este tiempo? ¿Ah? Donde yo trabajo y hay demoliciones, ¿sabe qué andan buscando los obreros? Cobre. Ellos ya saben cuánto vale la libra. Les digo, ¿y qué estás buscando ahí? Mire, jefe, dije, esto ya no se ocupa. Dije. Y entonces, ¿para qué lo llevas? Y no se ocupa. Aquí pueden salir unas libritas. Dije. Vaya. El Señor, hermanos, oiga esto. Oro, plata y cobre. ¿Qué más pidió el Señor? Azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles, carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado,
especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La ofrenda, hermanos, es el primer paso para hacer un lugar que Dios habite. La primera ofrenda, hoy dice el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo habita en un templo. Y ese templo es usted y soy yo. Pero para que Él habite, ¿cuál es la primera ofrenda entonces que Dios pide? Es que nos arrepintamos y nos convirtamos a Él. Primera ofrenda. Pero después, imagine usted cómo dijo el Señor: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué es eso? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Es lo que más necesitamos, hermano. La presencia de Dios con nosotros. Así que para que ellos llegaran a ser un lugar de la presencia de Dios, lo primero que les pidió fue: diles a estos varones, van a traer una ofrenda. La ofrenda es voluntaria de su corazón. Y van a tomar una ofrenda para mí. Dentro de esta ofrenda, Él comienza a decirles: oro, plata, azul, púrpura, lino fino, pelos de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Y comienza a pedirle. Yo le digo a usted esta mañana, después de que le dimos o nos pidió el Señor esta ofrenda, que hoy damos para que el Espíritu del Señor habite en nosotros, que se llama el arrepentimiento, el convertirse, el arrepentirse, retroceder del pecado y acudir prontamente a Dios. ¿Qué más nos pide el Señor, hermano? Parece que la lista de esa ofrenda dentro de nosotros no solamente consiste en el arrepentimiento. Hay otras cosas, y lo mencionaba yo anoche en mi prédica. Una de las cosas que debe de practicar la iglesia es la misericordia. Hay gente prosperada solo por hacer misericordia. Porque la misericordia se ve la necesidad. No solamente dentro de cuatro paredes, sino que se ve a lo lejos, a lo largo, por donde vamos, por donde caminamos. Cuando vas por un lugar y ves que hay una señora, una anciana, nos encontrábamos una vez, estaba con mi esposa y mi hija y estábamos comiendo. Y felices porque nos estábamos comiendo una hamburguesita y todas las cosas. Pero yo la miraba a ella que estaba inquieta. Y luego ella dijo: ¿habrá comido ese señor ya? Yo no le veo nada a él en la mesa, ya rato está ahí, nadie le da nada, ni le trae nada. Y yo volteé a ver para atrás y miré al Señor. De su apariencia un hombre de escasos recursos, de muy escasos recursos, pero él estaba en una mesa sentado ahí. Y mucha gente comiendo, solo él no. Y yo le dije a mi esposa, ella me dijo: ¿le puedo dar de comer? Claro que sí. Si eso sientes en tu corazón, hazlo. Y se fue y compró. Hermanos, cuando nos dimos vuelta y mi esposa le servía, su sonrisa, o sea, su tristeza desapareció. Su tristeza desapareció y él comió a comer tan feliz y tomándose su fresco. Y cuando levantamos para irnos, él nos bendijo, nos dio, o sea, nos dijo tantas palabras bonitas que estaba agradecido. Y cuando íbamos ya saliendo,
Mi hija dijo, ¿y qué tal, mami, que era Jesús el que estaba ahí? Y yo sentí como un escalofrío raro aquí en mi brazo. Y pues sí, uno no sabe también, pues. Claro que puede ser Jesús. Manifestado ahí en una persona. ¿Mm? Y así, de esa manera, es como podemos disfrutar la presencia de Dios. Se disfruta no solamente cantando o adorando. Es posible que cantemos también y que Él no está. Es posible que la presencia de Dios la encontramos en un acto de misericordia, en un acto de bondad. Ahí nos encontramos y eso nos hizo sentir que hicimos algo que está acorde a la voluntad de Dios. ¿Mm? Entonces se hizo conforme. Fue ministrando el Señor en el corazón de Moisés y harás esto. Así que en el verso 8 le dijo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y en el verso 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermanos, el Espíritu Santo es la persona más importante en la vida de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es el que va tallando la vida. El Espíritu Santo es el que va tallando la vida del ser humano. Él es el que talla. Le dijo, mira, los ángeles que van a ir en el arca van a ser tallados de esta manera. La madera va a ser tallada de esta manera. Todo fue tallado en un diseño que corresponde a la voluntad de Dios, con un diseño, con un mapa que está en la palabra. No anhelemos solamente el atrio. No nos conformemos con el lugar santo. Procuremos siempre llegar al lugar santísimo. El lugar santísimo es donde gimes, lloras, haces silencio, pero es el lugar donde Dios oye su voz y te trae respuestas. Así que en medio de todo esto, hermanos, dejé al 50% el testimonio. Entonces, uno como ministro, de alguna otra manera, tiene sus preocupaciones financieras, como sea, líneas espirituales, líneas, lo que estamos viendo a nivel de pastores, a nivel de líderes, a nivel de iglesia. Hay muchas cosas las cuales Dios nos acerca para hablarnos y también nos acercamos para oír su voz. Así que Dios sabía que esa noche me acostaba preocupado y no podía conciliar el sueño. Mientras hablaba con Dios en el silencio, hermano, en el silencio, mi celular sonó y hizo pic. Pero yo seguí en el silencio con Dios y quise seguir hablando con Él y escuchándolo. Luego el Señor me dijo, mira el celular. Encendí el celular. El primer mensaje que había era un mensaje de Western Union. Ya imagina usted lo que va a pasar. El primer mensaje que vi fue el de Western Union. Te han hecho un depósito. Una remesa te ha llegado. WhatsApp. Una persona que nunca se ha congregado aquí con nosotros. Nunca. Me dijo, pastor, esa ofrenda es para que con la congregación
hagan una cena. Vive Dios, dije yo. Tenemos el almuerzo. Que ya. Hay que hacer el pedido, dije. Así que si quiere disfrutar de esa ofrenda, el próximo domingo vamos a estar almorzando de gratis. Invitado de parte de Dios. Porque así dijo la persona. ¿Se da cuenta, hermanos? Así que me despojé y dormí tranquilito, como los niños que dan el pepito y hasta la mañana. Qué lindo es Dios, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Pues uno dice, bueno, si alguien estuvo aquí con nosotros y cabal hizo la bendición y todo, pues qué bien, porque se acuerda de nosotros. Se acuerda que un día también aquí se alimentó de la palabra y todo eso, está bien, perfecto. Pero alguien que nunca ha estado aquí, hermano, y se acuerda de nosotros, ¿qué le parece eso, hermano? Esa es la gracia de Dios, hermano. Y yo dije, ve, la respuesta no estaba en que estuve allá diciéndole, Señor, no, sino cuando estaba en el silencio. Y le hizo el celular, ¡pic! Hizo un silbo el celular, ¡pic! Ya han depositado. Qué calidad. Hay que contratar a la doña. Con todos los juguetes. Me dijo, mire que hay que pagar esto. No le haga, le digo, dele. No hay problema. Venga con todo el servicio completo. Rosy, prepare las mesas, alquílelas. No hay problema. Tenemos para eso también. Así que no hay problema. Dios, yo conozco al Señor y voy a seguir diciéndolo. Yo conozco al Señor como un Dios proveedor, como un Dios fiel. Y todo aquel que crea de lo que yo digo y está bajo este manto, esas bendiciones lo van a arropar a usted. El Señor nos hace experimentar de su presencia. Y aquí donde yo, pues sí, siempre estoy tratando de meditar en la palabra, que sea la palabra algo que nos dé ese alivio, ese ánimo pronto, que traiga a nosotros ese rocío de la mañana, de la tarde y todo eso. Pero todo tiene que ver, hermanos, con esperar en el Señor. Todo tiene que ver con saber confiar. Aprenda a tener esos momentos de quietud. Porque esperar es, no espere nada de nadie, sino de Él. No espere nada de nadie. Deje que Él obre. Deje que Él mueva sus piezas. Deje que Él haga como Él sabe hacerlo. Eso es lo hermoso del Señor. Él sabe. Él sabe. Por eso no debemos de desesperarnos. No debemos desesperarnos, sino que debemos de aprender a cómo vivir, hermanos. Cómo vivir en la presencia de Dios de una forma calmada. Cuando digo en la calma es que sabemos confiar y esperar. Yo no digo que vamos a quitar esto que nosotros tenemos de ser pentecostés, va. Eso no jamás lo vamos a quitar, va. Nosotros somos, como dijo, somos nosotros nos movemos en lo apostólico y en lo profético. Somos esa iglesia, ¿verdad? Somos esa iglesia. Y seguiremos funcionando desde ahí, desde esa perspectiva. Eso somos. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y oremos
La reunión del próximo domingo, hermanos, comienza a las 9 de la mañana, no a las 10. Comienza a las 9, en punto de la mañana. Y la reunión del miércoles es a las 4 de la tarde. Cierre de año. Bendito Dios. Vamos entonces. Yo quiero que se tome de la mano con alguien que tiene ahí a la par su lado y bendiga la vida del que tiene ahí a su lado. Bendígalo. Ore con él. Hagamos, como dice la palabra, ahorita los envío de 2 en 2 o de 3, como quieran, pero hagan algo. Vete aquí, amor, para que oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Jesús. Listo. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos como ministros, como tu iglesia, como tus discípulos, Señor. Estamos muy agradecidos. Ha sido un Dios hermoso con nosotros y seguirá siendo. Gracias por la vida de los pastores, Señor, de esta comunidad, de esta congregación y de estos ministros que están a nivel mundial, Señor. Algunos con luchas fuertes porque son perseguidos por predicar tu palabra. Pero yo sé que tú estás con ellos, hombres y mujeres que han tenido que entregar sus propias vidas por amor a tu palabra, por amar tu palabra, Señor. Desde aquí oramos nosotros con un corazón muy agradecido delante de ti, Jesús. Te agradecemos y entramos en una nueva dimensión cuando nos llevarás a una nueva etapa, Señor, de nuestras vidas para que disfrutemos de tu presencia, Señor. Que salgamos de la experiencia de lo seco, que salgamos de la experiencia de pedir y que nos quedamos en el atrio, que anhelemos como iglesia, Señor, el lugar santo y el lugar santísimo. Que nuestra mayor ofrenda sea la entrega total de nuestra vida al señorío de Jesús, al servicio de Jesús, al servicio de su obra. Que entendamos, Señor, que tu plan es perfecto, que tu visión no se detiene, que muchas veces los que se detienen somos nosotros, Señor. Pero tú con tu plan y tu propósito y tu visión nunca te has detenido. Siempre has estado activo, Señor. Queremos entrar activos al siguiente año. Sabemos lo que tenemos que hacer, Señor. Sabemos las cosas que demandan en el pueblo de Dios, en la nación en la cual nos pusiste. Sabemos las grandes demandas que hay, Señor. Que podamos inquietarnos a nosotros mismos y ordenarle a mi alma: alma mía, bendice al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien te corona de favores y de misericordia. El que sacia de bien tu boca, tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila, que te rejuvenezcas en su palabra y en su presencia. Alma mía, oye la voz del Señor, oye su voz, alma mía. No solamente escuche la voz del sistema, la voz de tus deseos o la voz de tus cosas personales. Alma mía, oye la voz del Señor. Alma mía, bendice a tu Dios. Bendice al Señor y reconócelo
Y cuando lo hayas reconocido a Él, vas a reconocer su presencia. Cuando lo ames, vas a amar su palabra. Y el Padre va a venir y te va a amar. Alma mía, Él ha prometido hacer morada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacer morada conmigo. Señor, gracias, Señor. Cuánta gratitud. Gracias por los niños que están en el vientre de sus madres. Por los niños que han nacido y los que maman. Por los que están creciendo. Por los chicos, por los jóvenes, por los adolescentes, preadolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, y los adultos y los ancianos. Gracias por todos ellos, Señor. Gracias por la familia. Gracias por los cónyuges. Dale fuerza, Señor, y anímales en tu gracia y en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que la paz de Dios sea con todos. Aleluya. Así que les esperamos.